¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador Mingo por aquí con un nuevo análisis. Hoy vamos a hablar del libro The One Thing, una sola cosa o la única cosa, como se le conoce en español. Mira, este es un libro muy famoso, demasiado conocido, ha sido bestseller en varios lugares, no nada más en Estados Unidos. El protagonista o el autor de este libro, bueno, son dos, pero el principal es Gary Keller. Él tiene una empresa de bienes raíces, pero algo curioso, ¿no? Cuando alguien le preguntó si los fundamentos de este libro era lo que había hecho que su empresa estuviera posicionada como una de las mejores a nivel nacional, él dice que no, que realmente fue gracias a las enseñanzas de este libro que su empresa no está en los primeros niveles a nivel nacional, sino que está en los primeros niveles a nivel mundial. ¿Por qué es tan relevante este libro? ¿Qué cosas dice este libro que hace que las personas tengan tanta curiosidad? ¿O por qué se vende tanto, no? El principio viene siendo el mismo. Es decir, habla de un principio que es la productividad. No es el único libro que habla de este principio. Siempre en los libros hay que considerar cosas como el marketing, cosas como pues la misma look and feel, es decir, cómo se ve, cosas como el mensaje principal. Y en este libro pues no es la excepción. Mira, si te das cuenta pues llama totalmente la atención cuando lo ves, porque no te dice nada. Realmente dices, oye, pues esto me llama la atención porque no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, ¿de qué se trata este libro? Bueno, Gary Keller viene siendo su autor y la idea principal es la productividad. Y la productividad se centra en una sola cosa, en hacer una sola cosa. Te hacen la pregunta si estás haciendo las cosas correctas. Después cambia la pregunta y es si estás haciendo la cosa correcta. Y después la pregunta es si estás haciendo esa única cosa que es correcta. Mira, esta pregunta sobre la cual se basa este libro es en relación a que tenemos que ser capaces de saber cuál es nuestro propósito principal en la vida. Nuestro propósito principal en la vida, la razón por la cual estamos aquí. Es decir, ¿qué es eso que hacemos que nos hace estar aquí? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué actividad es la principal por la cual estamos aquí? Es lo que nos trata de hacer ver este libro. Y se puede dividir en dos. Cuando alguien sabe cuál es su propósito, ese propósito es la dirección. Ese propósito es la única cosa. Es la cosa que alguien tiene que saber por qué está aquí. Y esa cuestión o esa cosa provee la dirección. La dirección de la vida, la dirección de las cosas. Cuando alguien ya sabe cuál es ese propósito, cuando alguien ya sabe cuál es esa cosa, entonces empiezan las acciones. Las acciones es el plan. Las acciones son las tareas que cada uno, cada una tiene que hacer para llegar a ese objetivo que se está buscando. ¿Cuál es el objetivo? Lograr esa única cosa para la cual se está aquí. Ahora, la única cosa no se refiere nada más a un área en particular. La cuestión principal es saber diferentes aspectos de nuestra vida cuál es esa gran cosa o esa única cosa para lo cual estamos destinados a servir. Por ejemplo, en términos de salud, ¿cuál es esa única cosa para la cual tendríamos que estar enfocados? En términos de finanzas, en términos de relaciones personales, en términos laborales, en términos personales. Tenemos que ser conscientes y saber y entender cuáles son los factores que van a determinar que logremos tener una vida feliz. Y esta vida feliz se va a lograr cuando descubras cuál es esa cosa por la cual estás aquí. No es un libro metafísico, no es un libro espiritual, ni mucho menos. Es un libro práctico. Tienes que ser capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué es eso que si yo hago en este momento, y si lo hago, va a ser mi vida mucho más fácil y sencilla? Dicho de otra manera, ¿qué es esa actividad que si la hago en este momento, justo ahora, mi vida va a ser mucho más sencilla, mi vida va a ser más fácil?
Incluso muchas cosas van a ser innecesarias. Las personas, lo he dicho en otras ocasiones, no les gusta cuestionarse estas cosas porque normalmente no tienen una respuesta. No tienen una respuesta en función de qué es esa cosa por lo cual están destinados a estar aquí. ¿Qué es eso que los hace estar aquí? En el libro se tocan varios temas. Se habla precisamente de cuál es esa, entrar en la conceptualización de esta gran cosa o esta única cosa. Y de ahí pasamos a ciertos planes de acción. Planes de acción como el efecto dominó, planes de acción como la ley de Pareto, planes de acción relacionados a las mentiras del éxito. Y ya más que otra cosa, ciertas preguntas fundamentales que nos hace cuestionarnos en relación a por qué, no por qué estamos aquí, sino cuál es esa actividad que si somos capaces de identificarla y hacerla, nuestra vida va a mejorar. Ahora, cuando alguien se plantea este tipo de cuestiones es para encontrar un sentido, una dirección a su vida. Tenemos que estar conscientes que normalmente estamos llenos de estímulos, estamos llenos de distractores, estamos llenos de cosas que nos hacen que desviemos nuestra atención de lo que puede ser realmente importante. Y este libro también lo menciona. Mira, complementos de este libro, La técnica Pomodoro es un excelente libro. El libro Enfoque también viene siendo otra forma de ver las cosas, muy relacionada a la atención central de lo que tenemos que hacer. Libros, vaya, yo creo que hay infinidad, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el 8º hábito incluso. El punto al que voy aquí es que tenemos que ser capaces de entender qué es esa cosa, insisto, y vaya, me perdonan por lo redundante que puede ser, pero es la cuestión central de todo. ¿Cuál es esa cosa que si la hacemos, la vida va a ser mucho más sencilla? E incluso cosas que actualmente pueden acomplejarnos, pueden disgustarnos, pueden molestarnos, van a ser completamente innecesarias. Este es un libro que parte de lo difícil a lo fácil. O dicho de otra manera, se trata de identificar cuál es esta gran cosa, ¿sí? Verlo bajo un plano enorme y lo vas acotando, lo vas haciendo pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de saber cuáles son las actividades diarias, incluso las actividades que tenemos que hacer justamente ahora para poder llegar a ese objetivo o esa gran meta o esa única cosa para lo cual estamos aquí. El efecto dominó es interesante. El efecto dominó dice que una pieza de dominó puede tumbar a otra pieza que sea hasta un 50% mayor que la pieza original. Y cuando tumba esta pieza que cayó puede tumbar a una siguiente pieza que puede llegar a ser 50% mayor a la pieza previa. Y así nos vamos, ¿no? Es decir, es como una cadenita, o como se le conoce en el libro, es un crecimiento compuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente se obstruye en relación a a ese bloque grande, ¿no? Digamos, es una pieza de dominó gigante que no, obviamente, pues, con las capacidades actuales quizá no la podemos tumbar y nos bloqueamos porque queremos hacerlo precisamente en el estado actual donde nos encontramos. Albert Einstein decía, ¿no?, que no puedes solucionar un problema o encontrar una solución al mismo nivel en el que se genera el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? El efecto dominó es ir de la pieza máxima a la pieza más pequeña. Dicho de otra forma, es partir el problema en piezas lo suficientemente pequeñas para que si resuelves esa pieza pequeña pueda de alguna manera accionar para que ese efecto se empiece a dar sobre las otras tareas que pueden ser mayores. Hablamos de esto en el análisis que vas a encontrar debajo de este video. Y bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? La intención aquí es que tengas un panorama general de lo que vas a encontrar en este libro. Lo recomiendo, suele ser enriquecedor, siempre te va a ofrecer nuevos puntos de vista. Y algo importante también es, si lo puedes adquirir, tenlo, ¿no? Mira, es sumamente, te vas a dar cuenta que es un libro, bueno, vaya, si no se puede mostrar aquí no importa, pero mira, es un libro que puede mostrarte cosas de una forma relativamente sencilla. Está escrito, inclusive hasta está con notas y subrayado y demás. Algunas notas son del mismo autor, donde te dice prácticamente sobre qué cosas te tienes que enfocar. Entonces, eso lo hace todavía más sencillo. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te sugiero?
Simplemente que te des el tiempo de revisar el análisis y si lo que encuentras ahí es de utilidad, ve por el libro. Mi propósito, ¿cuál es? Incentivar tu mente, incentivar tus ganas de desarrollarte mejor para que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Sin más, por lo pronto me despido. Recuerda, La única cosa de Gary Keller, un bestseller de Wall Street Journal, de muchas otras instituciones más. Pero lo más importante es que de una manera muy clara te dice que lo importante en la vida es encontrar esa gran cosa, no meterte en problemas sofisticados, simplemente definir cuál es esa gran cosa y sobre esta gran cosa hacer el plan de vida que tienes que hacer. Si este es de tu interés, debajo del video vas a encontrar el análisis para que accedas al mismo. Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao.